Vamos a hablar de lo que es la autonomía política. ¿Qué es la autonomía política? Es el ejercicio de las funciones con independencia de las demás entidades estatales. La Procuraduría actúa de manera autónoma con respecto a las ramas del poder público, bajo las normas de la Constitución, lo que se refiere a que una sociedad pueda representarse de manera transparente. La autonomía, en términos generales, tiene la facultad de acomodarse de leyes a sí mismo. Adquiere ser aplicada en el orden político un significado muy especial, que es la facultad de un pueblo que tiene como darse de leyes a sí mismo o de gobernarse con independencia de gobiernos extranjeros. La autonomía es equivalente a independencia o autodeterminación. Es el estado de un pueblo o territorio que sin gozar de absoluta libertad disfruta del derecho de dirigir sus propios asuntos bajo sus leyes propias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes, doctor. A mi grupo le tocó el trabajo de investigación de autonomía política. Pero no podemos hablar de autonomía política sin conocer los conceptos básicos de autonomía y política. ¿Qué es autonomía? Es un conjunto general de condición del Estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. Refiriéndonos a municipios, regiones u organizaciones, la autonomía es la potestad o el poder de establecer sus propias normas u organizaciones de gobierno dentro de un Estado. También hay sinónimos de autonomía que tienen distintos nombres, que es la independencia, emancipación, autogobierno, y solamente sería eso. Continuando del concepto de autonomía política, ahora veremos el concepto o definición de política. Política es un conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. También es el arte, la doctrina o la práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación de la ciudadanía al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder para que ésta sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. Política también puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses que se producen dentro de una sociedad. Un saludo a todos los que están viendo este video. Hoy les voy a hablar sobre el resumen de la película Something's in April, o en español, A veces en abril, del director Raoul Peck. Fue lanzada el 17 de febrero del año de 2005. La película nos cuenta sobre un ex militar del país de Uganda, el capitán Muganza, que vivía dentro de una sociedad dividida étnicamente entre los Hutus y los Tutsis. Vemos también un personaje, el coronel Bagosora, que radicalmente elimina al presidente de Ruanda para así tener una división étnica entre los Hutus y los Tutsis, ya que él era Hutu y tenía algún tipo de discriminación o racismo hacia los Tutsis. Es así como ordena la matanza que se da en la película, que alrededor de 800,000 personas tutsis mueren a causa de los hutus, con violencia extrema, violaciones, y vemos que los personajes más importantes en la película, como el capitán Muganza, tratan, ¿no?, de resolver estos tipos de problemas étnicos. Y es así como se da el genocidio en Uganda de alrededor de más de 800,000 personas tutsis.
Y es ahí donde vemos una representación entre dos hermanos, el hermano del capitán Muganza, donde da una referencia en un lugar social, en un estado donde ni siquiera el gobierno sabe hacia dónde se dirige. Llegamos a y vemos también la participación de la ONU y de los Estados Unidos, pero sin ningún tipo de influencia grande dentro de la película. Yo. Hola a todos los que están viendo este video. Yo les voy a explicar o hacer un resumen y un análisis de la película Sometimes in April, a veces en abril. Esta película se trata del país Ruanda, donde hay conflicto entre etnias de los Hutus y los Tutsi. Entonces este conflicto se llega a dar porque matan al presidente de los Hutus, que era el que trataba de buscar armonía entre estas dos etnias, ya que convivían en un solo país que era Ruanda. Entonces, vamos más atrás. Cuando estaban en las colonias, cuando Ruanda era una colonia, los privilegios eran de los Tutsis, y cuando llega en la descolonización, se da que los Hutus llegan a tener el poder. Entonces, y todo esto recaba en el conflicto que hay ahí. Tenían rasgos físicos diferentes. Los Tutsi eran más de piel oscura y los Hutus eran de piel más clara y de más ojos claros, como los colonizadores. Tenían rasgos de los colonizadores. Entonces, este conflicto se da, no eran tan diferentes. Entonces, el capitán Muganda, que es el actor principal, él era un Hutu y su esposa era una Tutsi, y llegan a asesinar a su esposa y a sus dos hijos cuando intentan escapar con su hermano, y el hermano es juzgado también. Entonces él va a Estados Unidos, que tiene una pena por incitar mediante la radio a que los Hutus eran superiores. Entonces, esto es un genocidio donde muchas personas son juzgadas en sí, van a la prisión por incitar a esto. Entonces, cómo se concentraban. Había campos de concentración donde, si tú tenías una ideología Tutsi o te reconocías con los Tutsi, llegan a ser asesinados. Había una lista de los nombres quienes eran Tutsi, entonces llegan a ser asesinados. Es un genocidio muy grande que se da, y donde interviene la ONU y Estados Unidos para terminar con esta guerra civil que había entre esos dos grupos en sí, más del lado Hutu, que estaba abusando de poder hacia los Tutsi, llevando a asesinarlos, y había muchas muertes, y en ahí interviene la ONU. Y eso sería todo. Muchas gracias. Sí. Hola doctor, hola compañeros, hola compañeras. Ahora en mi caso me tocó explicar tanto una breve explicación de la película Los Besos en Abril, y también darle un pequeño concepto también de la autonomía sin Estado, y también cómo podría haber autonomía sin Estado. Y bueno, ahora en cuanto a la película, se le puede resumir brevemente en un genocidio masivo solamente derivado del odio por una división que creó alguien externo. Saben bien que puedo profundizarlo, pero alguien más ya lo hizo, de mis compañeros anteriores, y se podría decir que esa división de odio creó un genocidio de 800.000 personas muertas, y casi sin un motivo real de odio. Se puede comparar con otros casos también, como la Segunda Guerra Mundial, o nuestro caso actual con Santa Cruz y Bolivia, donde nos estamos empezando a dividir poco a poco porque Santa Cruz busca su dependencia y el resto de Bolivia prácticamente no quiere que, se separen, quieren mantener unidos, pero esos tipos de divisiones causan odio que se acumula a veces, y puede terminar desgraciadamente en casos como en la nación de Ruanda en esa película. Pero ahora, para adaptarlo también en el concepto de autonomía política, se podría decir que este país tenía una base de autonomía política muy precaria. Su presidente buscaba la paz y demás.
pero sus cargos como su coronel de su propia armada era un Hutu, o sea, ya saben, es el Hutu, y odiaba a los que no fuesen Hutu. Y él causó el genocidio directamente, incluyendo la muerte del presidente, destruyendo la autonomía de ese país y también prácticamente volviéndolo un estado que es autonómico, pero no existe un estado, no existe un orden como tal. Y ahora, llegando a la parte donde cómo puede haber autonomía sin estado, se puede enlazar tranquilamente con Cataluña, que es un estado en España, el cual no posee estado como tal, sino una autonomía muy buena que los hace tener una gran cantidad de ingresos. Es una sección de España que gana una cantidad de dinero muy alta, pero no son un estado como tal de España, solamente se reconocen a sí mismos como Cataluña independiente, no como un estado. Y el de cómo se puede llegar a lograr eso lo podemos enlazar un poquito con la película, ya que se notan leves diferencias, es muy obvio las diferencias. Pero la mayor similitud entre ambos casos vendría siendo que mayormente la autonomía de ese sector, porque no es un estado como podemos considerar, se debe al orden del país. En el caso de Cataluña es un gran orden y genera una gran cantidad de dinero para España. Pero en el caso de Ruanda no existía un orden. Prácticamente los civiles tenían casi el control total del país por armados. O sea, solamente por tener un arma ya tenían el control del país. Y eso son dos diferencias de autonomía. Cataluña vendría siendo la autonomía, por así decirlo, utópica, entre muchas comillas, debido a que es buena, gana dinero, pero es autonomía. Y está bien. Pero Ruanda es el tipo de autonomía que la verdad nadie quisiera vivir. Es el tipo de autonomía donde no existe un líder, no hay desorden total, no hay nada. O sea, no hay servicios públicos, de salud, de seguridad, nada. Hasta las fuerzas propias sociales de tu país, de seguridad, te van a matar en ese estado. No hay orden. Vendría siendo regresar al estado más primitivo de la sociedad, donde el hombre con el arma más grande tiene el control de todo. Y eso no vendría siendo el caso que quisiéramos vivir. Desde el 94 hasta la actualidad no se repite, gracias a Dios, o en sí, a la sociedad. Gracias.